Pues es un honor que nos hayan invitado. Es la primera vez que vamos a compartir los cuatro y un gusto estar con ustedes compartiendo un libro que nos cambió la vida. Nadie que lee la Biblia queda igual, a menos que no haya nacido de nuevo. Y bien que dice la Biblia que no se pone una luz debajo de la mesa, sino sobre la mesa para que alumbre. Y ustedes están puestos aquí en este lugar de la Lagunilla de Tepito, donde por muchos años yo viví cuando fui más joven. Y estar predicando en un lugar donde crecí, en la casa de mis abuelos, pues no es más que un privilegio ahora venir y sembrar vida de Dios en los corazones. Ahora ya saben que ustedes son un candelero para este lugar, así que no dejen de brillar, porque verdaderamente, como es el tema del Congreso, nos ha nacido un Salvador. Así que hoy empezamos este Congreso y muchísimas gracias por la invitación. Oscar, que quién sabe dónde andas, pero estás por ahí bien. Ah, ya te vi. Ok. Sí, ya lo vi, ya se asomó. Y a Margarita, muchas gracias. Y a todos ustedes que invitaron. ¿Cómo dijiste? A la dinastía Martínez. Ah, suena bien. Cierra tus ojos. Pongamos esto en manos de Dios. Padre, muchas gracias por el privilegio, porque de veras es un privilegio hablar de un libro tan hermoso que a muchos de nosotros nos cambió la vida, nos hizo vivir diferentes. Ese Salvador nació en cada uno de nuestros corazones y la vida nos cambió. Y hoy queremos tocar algunos temas con respecto de ese Salvador y toda la obra que hizo en nosotros por el Padre y por el Espíritu Santo. Santifícate en este día y que tu palabra sea alimento en esta mañana para nuestro espíritu y nuestras almas. Que tu paz reine en este lugar, que tu presencia esté en medio de nosotros, que tus ángeles, Señor, estén acampando alrededor de esta casa, que es tu casa, Señor, y gracias porque derrames bendición hasta que sobreabunde, porque la bendición del Señor es la que enriquece y no trae tristeza. Señor, gracias por 5 años plantados en este lugar para dar fruto, para tu gloria. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Padre Celestial. Y bueno, quiero poner una base a todo lo que vamos a estar compartiendo, porque vamos a estar tocando algunos temas que tienen que ver con el conocimiento de saber por qué soy salvo, por qué nací de nuevo y por qué Dios envió a un Salvador, como bien lo dice Mateo 1:21, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesucristo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que ya el mismo versículo nos dice la razón de haber nacido. Si nació en diciembre o no nació en diciembre, la verdad es que no nació en diciembre Jesús, el Señor, no nació en diciembre. Lo importante es que, como bien siempre se ha dicho, lo importante es que haya nacido en nosotros. Eso es lo más importante. Quiero que me acompañen
al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, al capítulo 3, si trajeron su Biblia, y si van a hacer anotaciones, pues vayan anotando los versículos y lo que el Espíritu Santo te vaya hablando a ti, porque cuando Dios habla, pues nos habla personalmente, nos va a decir el Espíritu Santo. Y dice Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol, hablando de Eva, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora rápidamente nos vamos a la carta a los Romanos, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Y voy a conectar estos dos versículos porque tienen mucho que ver. Porque a partir de Génesis 3:6, lo que leí, la historia cambió para la humanidad. No nada más para Adán y Eva, sino para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque entonces la humanidad entró en pecado. Y amados, lo único que nos separa de Dios, lo único que me separó por 24 años de mi vida de Dios sin conocerlo, fue lo que dice la Biblia, pecado. Y déjenme decirles, para que tengamos una claridad de lo que es el pecado. La Biblia dice que pecado es transgredir las leyes de Dios. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Ustedes tendrían que leer Éxodo 20, leer los 3 capítulos de las bienaventuranzas, y si no los estamos viviendo y los estamos desobedeciendo como desobedeció Adán y Eva, entonces estamos en transgresión, estamos en pecado, y eso la Biblia lo enseña. Por eso es que te va a empezar a caer el 20 de el tema del Congreso. Nos ha nacido un Salvador. ¿Por qué tuvo que nacer? Para cambiar la historia oscura que dejó Adán en el Edén, en ese pueblo de Belén. Vino un Salvador que también nos cambió toda la historia. No nos quedamos con la historia de Adán. No nos quedamos con la historia de Adán, estaríamos perdidos. Nos quedamos con la historia que cambió el rumbo de la humanidad. No hay otro hombre en la historia que haya cambiado la historia de la humanidad y del hombre, porque ese hombre que nos nació como un Salvador nos conectó con el Padre nuevamente, porque ahí en el Edén quedó rota la relación con el Padre. Y Cristo nació para que los hombres y mujeres de esta tierra volvieran a conectarse con el Creador, con nuestro Padre, con Dios, con nuestro Abba Padre. Por eso a veces cantamos ese canto de Abba Padre, porque tenemos una conexión en nuestro espíritu con Él, porque Dios es espíritu. Y cuando tenemos ese enchufe con Dios, mi espíritu con el espíritu de Dios, entonces la historia cambia, la historia de tu vida o de tu familia cambia. Dice el versículo 12 de Romanos 5, por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado que entró, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese es el gran problema que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, desde que Dios hizo a la primer pareja y puso un primer matrimonio y una familia. Pecado, hasta hoy. Todo lo que ves a tu alrededor, violencia, muerte, robo, violación, secuestro, todo lo que vemos, corrupción, desde los más altos a los más bajos que se corrompen, es por este problema, por el pecado, drogas, alcoholismo, rebeldía, necedad, egoísmo, egolatría, vanidad. Todo lo que esa historia en Adán traemos es una historia negra, es una historia horrible. No tengo tiempo para comentarles tantas cosas de todo lo que viví en la casa de mis abuelos. Era pecado, adulterio, droga, alcohol, en fin, una vida que no tenía sentido. Y ya leí los 2 versículos que trazó la historia de una humanidad perdida y sin Dios. Entonces esto hizo que Dios enviara a su Hijo Jesucristo. Y quiero decir, Dios no le agarró el pecado del hombre, no lo agarró así a Dios como hoy, ¿ahora qué voy a hacer? No, Él ya sabe todo, por eso es Dios, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, Él lo sabe todo de principio a fin, Él sabe cómo empieza la humanidad y cómo termina este asunto. Entonces Él envió a su Hijo Jesucristo y de ahí nace la necesidad de nacer de nuevo, la necesidad de una regeneración, no solo en mi vida, sino en mi familia, porque desde que venimos a Cristo, nos casamos, Sofía y yo, nos fuimos a Guadalajara a preparar a un instituto bíblico. Desde entonces escuchaba yo, leía yo, escuchaba a mis maestros, leía mi Biblia, le preguntaba a Dios, estudiaba mi Biblia, escudriñaba mi Biblia y dije, yo voy a formar una familia con esta mujercita que Dios tú me diste, y qué hijos voy a darte para tu gloria. Van a ser como yo, como su padre, como lo que viví en Adán, o van a ser por lo que pueden vivir a través de la vida de Cristo. Me acuerdo que Carlos David, que es el mayor, párate para que te conozcan, hijo, pero de veras párate, ok, ese es Carlos David, es el mayor. Él nació en Guadalajara, él nació en un instituto bíblico, o sea que desde chiquito lo tiene Dios en la iglesia. Y yo dije, ¿qué voy a hacer con estos hijos cuando regresemos a México? Y vivamos en ese, porque yo todavía tenía la idea de mi rumbo donde vivíamos aquí en La Morelos, ahí en Héroe de Nacosari, con mis abuelos. Yo dije, ahí voy a vivir, Dios, y si voy a vivir ahí, ¿qué hijos voy a crear? Y bueno, finalmente vinieron 4. Leyendo la Biblia dije, ya sé, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dije, eso va a ser para mis hijos. El camino de mis hijos va a ser Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y desde chiquitos los metimos en ese camino, en esa verdad y en esa vida. No están aquí porque son guapos, porque son los hijos del pastor Carlitos Martínez, y no, están aquí porque tuvimos que sembrar que un Salvador ha nacido y lo sembramos en su vida. Y ahora ese Cristo que nació en nuestras vidas, en sus corazones, ha crecido.
Cristo no se puede quedar bebé en ti, no se puede quedar en pañales. No podemos ser cristianos de pañales, tenemos que crecer. Y entonces les enseñamos a amar a Dios y los enseñamos a estudiar este maravilloso libro que verdaderamente nos cambió la vida. Amén. Y también es para todos nosotros, amados. Así que hay una necesidad de nuevo nacimiento, nacer de nuevo, lo que la Biblia le llama regeneración, genes divinos, gen de Dios, un gen en tu naturaleza humana, en tu naturaleza terrenal. Tienes genes divinos, tienes genes de Dios, porque Cristo es la vida, tienes al Espíritu Santo. Entonces sí tenemos genes de Dios, tenemos naturaleza de Dios metida dentro de nosotros. Y nos tenemos que dar cuenta de esto. Entonces, para caminar un camino con Dios es necesario nacer de nuevo. Vamos a comenzar. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque toda la humanidad en Adán está muerta en Cristo. Ya lo leímos en Romanos 5:12. Leímos ahí que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos, hombres y mujeres, los de arriba, los de en medio y los de abajo, todos, hombres y mujeres, han pecado, hemos ofendido a Dios. Todos odiábamos a Dios, aborrecíamos a Dios y amábamos el pecado, y nos gustaba el mundo. Por lo menos a mí me gustaba. Hasta que tuve que nacer de nuevo para entender lo que es vivir con Dios en una tierra difícil, porque las cosas no están fáciles, pero sin Dios son peores. Así que necesitamos un poquito de iluminación por el Espíritu Santo para entender y comprender cómo caminar con Dios en una nueva vida, pero sin fracasar. Y chihuahuas, yo puedo pensar en una cosa: 24 años de mi vida viví en el fracaso. Ahora conozco al Señor, conozco a Dios, conozco a Jesucristo, tengo un libro maravilloso. ¿Cómo puedo fracasar en la vida? Y cuando me enfrente a Dios en el día del juicio, en el tribunal de Cristo, ¿qué le voy a decir? ¿Voy a llegar como un fracasado? ¿O voy a llegar como una persona que verdaderamente nació de nuevo en el reino de Dios y tuve un caminar en esta vida difícil con Dios? Y al final, pues vamos a reinar con Él. Eso es lo que yo veo en la Escritura. Por eso estudiamos la Escritura, para saber cómo empieza este asunto, cómo va a la mitad y cómo voy en el camino del reino de Dios. ¿Y saben con quién lo vamos a estudiar un poquito? Con Nicodemo. Así que vamos buscando Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Y es necesario nacer de nuevo, lo voy a decir de este modo, porque somos una bola de carnales. Perdón. Ya luego me reclaman cuando baje ahí con Ale. Porque somos una bola de gente carnal. Bueno, lo voy a decir por mí. En aquellos tiempos, mal hablado, peleonero, y luego viviendo en la Morelos, pues no era difícil, drogadicto, alcohólico, rebelde, necio,
Y ahí le paramos. ¿Cómo Dios puede ver un hombre así y decir, así quédate y vete al infierno? ¿Qué dice ahí? ¿Nos ha nacido? Entonces eso cobra sentido. Eso empieza a cobrar sentido en tu vida y en mi vida. Ya me cansé de ser lo que fui. ¿Fui hippie? Van a pensar, ¿y tu pelo largo? Bueno, eso ya se acabó. Fui hippie hace muchos años. Estuve en el concierto de Avándaro, comiendo peyote. Yo necesitaba nacer de nuevo, pero para nacer de nuevo necesitas un Salvador. Entonces mi vida iba al fracaso, de fracaso en fracaso. Aunque en ese momento no me daba cuenta, porque yo andaba con mis amigos, mis amigas y en el cotorreo. Hasta que un día Dios te para y te dice, párale, bájale al acelerador de tu vida porque te vas a estrellar. Y muchos de mis amigos terminaron mal por las drogas y por las broncas en las que nos metimos. Entonces necesitamos un Salvador y eso va cobrando sentido. Probablemente tú tienes otra historia, tu vida es otro testimonio, pero de todos modos, si no tienes a Dios, somos miserables sin Dios. Aunque tuvieras todo el dinero del mundo. Miren lo que dice Juan, capítulo 3, y se le acercó al Señor Jesucristo un hombre en importancia en Israel. No era cualquier hombre. Era un hombre con una buena posición, era un principal entre los judíos de la secta de los fariseos. O sea, era un hombre culto, era un hombre estudiado, era un hombre de bien, contrario a lo que yo viví, pero de todos modos necesitado de un Salvador, necesitado de un Dios. ¿Cómo la gente puede vivir sin Dios? No sé cómo le hace. Pero 24 años de mi vida me enseñó eso. ¿Cómo pude vivir, Dios, 24 años sin ti? ¿Por qué no te conocí cuando tenía 8 años, 9 años? Te tuve que conocer hasta los 24. Pero bueno, un día Dios dijo, a tus 15 años, a tus 14 años, a tus 16 años que andabas en la locura, no me hubieras hecho caso. Permití que te fueras al fondo. ¿Cómo se dice? Hasta tocar fondo. Y cuando tocaste fondo, entonces para ti ese Salvador nació. Hasta los 24 años. Dice Juan capítulo 3, versículo 3. Está hablando con Nicodemo y le responde Jesús a la pregunta de Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué, amados? No puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puedo entender el reino de Dios? ¿Cómo puedo comprender el reino de los cielos? ¿Cómo si yo era tan carnal? ¿Cómo lo puedo entender? ¿Cómo pasar de una historia a otra? De las tinieblas a la luz. Y Jesús le está diciendo lo mismo a este hombre letrado, estudiado. Mira, Nicodemo, sabrás muchas cosas, pero no sabes que tú no puedes entender el reino de Dios a menos que el reino de Dios esté adentro de ti. Esa es la única manera que puedes entender cómo se camina con Dios,
Caminar con el diablo es fácil, mentir es fácil, pecar es fácil, hacer cosas horribles es fácil, pero caminar con Dios en una vida de justificación, de santificación, al haber sido adoptados por Dios, carambas, eso te cambia toda tu vida, te cambia toda tu estructura y te tumba todo lo viejo y establece cosas nuevas en nosotros para ser verdaderos cristianos en este mundo. Por eso Jesús decía: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Y eso lo tendrías que estudiar para decir: verdaderamente ya le doy sabor a mi vida, mi matrimonio tiene sabor de Dios, mi adoración tiene sabor de Dios, o estoy insípido en cuanto a Dios, medio leo la Biblia, medio me congrego, medio, eso no sirve. Perdóname, pero eso es basura. Porque estamos hablando de Dios. Por eso le dice Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y luego se lo explica. Jesús era increíble, ¿verdad? Dice el verso 6 y 7. ¿Lo tienen? Lo que es, a ver, vamos a leerlo todos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque hasta antes de Cristo tenemos una naturaleza perversa, hombres y mujeres. Tenemos una naturaleza perversa, mala, que odia a Dios y que ama al mundo. Entonces por eso vemos tantos problemas en el mundo, por esa terrible separación que hay entre Dios y el hombre. Y al hablar de hombre estoy hablando de ambos sexos, hombre y mujer. Y tristemente, como siempre lo hemos visto o lo hemos oído en la televisión, hoy se aplaude el estilo de vida gay, hoy se aplaude la homosexualidad, hoy se aplaude el lesbianismo. Y dices: ¿en qué mundo vives? ¿Qué no vemos la historia de Sodoma y de Gomorra? No nos basta con Sodoma y Gomorra para entender que el hombre sigue en pecado mientras ese Salvador no nazca adentro del reino de Dios. Eso es lo que tenemos que entender para amarlo y vivir en esta tierra en el reino de Dios. Acompáñenme a Romanos. Hoy vamos a ver muchas escrituras, ¿está bien? Y en casa las estudian, las vuelven a leer, oran sobre ellas. Es importante no solo leer la Biblia, orar la Biblia, orar las escrituras, porque esa es la voluntad de Dios, que yo sea una persona nacida de nuevo. ¿Por qué adoro en el Espíritu? Porque la Biblia dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. No puedo estar aquí como un falso o como hipócrita. Eso no sirve, eso es basura. Entonces nos vamos ajustando conforme vamos leyendo la Biblia. Por eso es el camino. Oye, vas chueco, zigzagueas en la vida. El camino es Cristo. Te desvías, terminamos alejados de Él, perdidos. No sabemos ni para dónde vamos. Subimos y bajamos y vamos y venimos. Y cuando vas con Cristo, como eres oveja, yo soy oveja, aunque soy pastor, pero soy oveja, me guía la voz. Eso dijo Cristo. Él es la voz del pastor y mis ovejas me oyen, me conocen y me siguen. Eso es lo que hace un nuevo nacido. Sí, oigo al mundo, escucho muchas cosas del mundo, las comparo a lo que dice Dios y digo, es el mundo,
Este es el reino de Dios al que pertenezco, y de acuerdo a ese reino te alineas como persona. Alineo mi matrimonio a lo que dice Dios, alineo mi familia a lo que dice Dios, alineo mi familia a mis hijos, y los 4 fueron hombres, los tuve que alinear por la derecha porque luego se me querían ir por la izquierda. Entonces los teníamos que alinear al reino al que pertenecemos. Si no, ¿de qué estamos hablando? Nos estaríamos engañando. No venimos a engañarnos. Él es la verdad y Él es la vida. Eso es nuevo nacimiento. Dice Romanos 8:7. ¿Están ahí? Miren por qué tuvimos que nacer de nuevo. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Lo que les dije, la carne odia a Dios. Por eso tenemos que nacer del Espíritu, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, porque no puede, porque no quiere, porque es rebelde. Y los que viven según la carne, ¿qué dice, amados? No pueden agradar a Dios. Entonces, leyendo la Biblia vas ajustando, o nos vamos ajustando a todo al modo del reino de Dios. Ahora vamos rápido a Jeremías, en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13. ¿Sí están aquí? Dice el versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel? ¿El leopardo mudará sus manchas? Pues no, así nacen. Así también, ¿podrán ustedes hacer bien cuando están habituados a hacer lo malo? No se puede. ¿Qué necesitamos entonces? Nacer de nuevo. Yo nunca estuve habituado a hacer el bien. Le mentía a mi mamá, le robaba a mi jefa, le decía cosas, me enojaba con ella, haciendo el mal, el mal, el mal, el mal. Y es lo que está diciendo el versículo. Entonces, ya lo dijeron, ¿qué necesitamos? Nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Otra. Necesitamos nacer de nuevo, amados, porque el hombre natural está muerto espiritualmente. Estamos muertos espiritualmente. Cuando estamos muertos espiritualmente, no tenemos ninguna relación con el Espíritu Santo ni con el Espíritu de Dios. Adoramos, pero secos en la carne, no se puede. Es el Espíritu, vivimos del Espíritu hacia afuera. Cuando vivimos en la carne, vivimos de afuera para adentro. Cuando nacemos en el reino de Dios, empezamos a vivir de adentro hacia afuera. Y ahí se producen cambios importantes en tu vida. Por eso, al ratito, empiezo a platicar con mi mamá. Y lo primero que hice con mi madre cuando leí la Biblia es, yo la deshonré, me humillo y le pido perdón. Eso es lo que hice. Ese es el paso que empecé a dar para corregir mis caminos. ¿Por qué? Porque Carlos Martínez había nacido de nuevo. Y se ve el cambio en una vida. Dejé de ser un pelado, de hablar sandeces, de hablar tonterías, groserías, hasta cosas sexuales que salen por la boca horrible, porque empiezas a cambiar. El reino ya
está trayendo a tu vida un cambio importante. No puedo hablar así, no puedo pensar así, no puedo vivir así. Porque el reino, al haber nacido de nuevo, el reino te empieza a cambiar. Empiezas a cambiar tu forma de vivir en espíritu, alma y cuerpo, hasta que seamos irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es maravilloso cuando estás estudiando la Biblia, dices: Señor, yo estoy habituado al mal, cámbiame. Cámbiame, Señor, como dijo Moisés: Señor, no me saques de aquí si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Dios, mis siguientes años en esta tierra, no quiero caminar en esta tierra si tú no vas conmigo y me enseñas a caminar contigo, porque ya fracasé, estoy habituado al mal. Entonces, el nuevo nacimiento fue importante. Y luego cuando veía y estudiaba versículos como Efesios 2:1, si me acompañan ahí. ¿Sí me están oyendo? Efesios 2:1. Nacimos de nuevo porque el hombre natural está muerto espiritualmente, no nada más es carnal, está muerto espiritualmente. Pero dice Efesios 2:1, ¿lo quieren leer conmigo? 1, 2, 3. Y Él nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? Fuerte. Cuando estábamos muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. Esa era nuestra condición vil. Chihuahua, si no lees la Biblia y lees este versículo y caes de rodillas y dices: Dios, yo he vivido por el resto de mis días sin ti en delitos y pecados, y por eso ofendí, te lastimé, herí. ¿Qué vida es esta? Ahí está. Pero amados, ¿qué nos dio? Vida. ¿Qué te dio? La neta. Vida. Pero déjalo con alegría. Estábamos muertos. Déjame decirte una palabra que yo uso mucho, en el buen sentido, acerca de Carlos Martínez en aquellos años, de acuerdo al versículo. Era yo un desgraciado. Esa era mi vida. No había gracia en mi vida, no había favor de Dios en mi vida, porque no lo conocía. Por lo tanto, muchas veces me sentía desgraciado y por eso fumaba marihuana, para no sentirme tan vil. Pero cuando leí este versículo encontré que aquí estaba la respuesta. Él en Jesucristo nos dio vida. Ahora, ¿cuál vida? Vida de Dios. Vida de Dios. Eso es lo que nos dio el Señor en el nuevo nacimiento. Vida de Dios. Aviéntate eso. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5. ¿Les gusta la palabra? Es la verdad. La estudias y ahorita en este momento le pido al Espíritu Santo que mientras la oyes, la oímos, porque yo la sigo oyendo aunque yo predico, yo la oigo, te está limpiando toda la mugre que traemos. Siempre que oyes la palabra de Dios, lo que vas a escuchar al rato te está limpiando, porque la palabra es como el lavacro en el tabernáculo, donde el sacerdote llegaba al tabernáculo, se lavaba las manos y se veía, porque era agua, estaba cristalina y se veía. Así es la palabra te ves y te lavas, te está lavando tu corazón, para que cuando salgamos por esa puerta, mis amados, salgamos
diferentes, limpios, a lo que le llama la Biblia santificados. Ahí es donde nos santifica. Cada que escuchas la palabra de Dios, el Espíritu Santo te está santificando. No puedes salir igual a pelear con la esposa, a ser majadero con la gente. Y que en este lugar no es tan difícil, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. ¿Voy bien de tiempo, Margarita? ¿Dónde está? Sí. ¿Vamos bien? Digo, vamos bien atrasados, pero ahí vamos, ¿no? Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene, amados? Vida de Dios, es lo que les dije. Chihuahuas, entonces, ¿qué vida tenemos? Esa vida miserable que tuvimos con Adán. Y si tenemos a Cristo, tú tienes otra vida, tienes otras formas. Aquí está el versículo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Verso 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Entonces fue por eso que tuvo que nacer. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso tuvo que nacer el Señor. Y ojalá haya nacido en ti, adentro de ti, no afuera. La religión ha tenido a Cristo afuera. Por eso dice Proverbios, he aquí yo estoy a la puerta y toco. Eso no es para los paganos, ese toquido es a la puerta de una iglesia. Que lo dejen entrar, que lo dejemos entrar para que nos cambie, para que nos transforme. Otra, ¿por qué tuvo que nacer? Porque existen los hijos del diablo. Y cuando naces de nuevo, pasas a ser hijo o hija de Dios. Y wow, eso cambia, eso te cambia. No lo digo yo, lo enseña la Biblia. Cristo lo enseñó en Juan 8, 42 al 44. Juan 8, del versículo 42 al 44. Y subrayen los versículos, estudienlos en casa, oren sobre esto. Dice Juan 8, 42 al 44. Entonces Jesús les dijo: si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios salí y vine, pues no he venido de mí mismo, sino que el Padre me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Como diciéndoles, ¿por qué son tan duros de corazón? Eso es lo que está diciendo. Ustedes son de su padre el diablo. Y sí, porque cuando mi hermana me predicó de Cristo, ella a punto de divorciarse con su esposo, Cristo vino a su vida y su matrimonio se vuelve a levantar. Y ella fue la que de la colonia del Valle donde vivía, porque allá la llevó a vivir su esposo, vino a la Morelos a recoger esta vida. Y me habló de Dios y yo me le revelé y le dije: mira, no me vengas con esas cosas. Yo no quiero saber nada de ese Dios del que me hablas. Ven la pobreza que vivimos, ve cómo está mi vida. Nuestro padre, hermana, nos abandonó yéndose con otra y formar otra familia. Y me vienes a decir que Dios es amor. ¿Sabes por qué hablaba así? Con groserías. Porque era hijo del diablo.
Y un hijo del diablo habla así. Me enojé con mi hermana, con mi cuñado. Les dije, están locos, yo no quiero saber nada de eso. Aquí déjenme, mi vida va a ser esta, me gusta esta vida. El diablo, aquí está. Jesús dice en el 43, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Te estoy hablando de amor y te quedas en el odio. Te quiero cambiar y quieres seguir siendo un fracasado en la vida. Y lo digo todo esto, amados, para entender lo que es el nuevo nacimiento, lo que hoy vivimos en Cristo. No estoy aquí por méritos propios, estoy aquí porque un día dejé de ser un desgraciado, Dios me llenó de gracia y por gracia estoy aquí de pie. Y te puedo enseñar este maravilloso libro, porque me cambió. Entonces Jesús dice, ¿por qué no puedes escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque en él no hay verdad. Porque cuando habla el diablo, habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y... Mi padre era el diablo por todas mis acciones. Yo podía pelear con mi madre y aventarle su comida y hacer muchas cosas horribles, hijo del diablo. Por eso él tuvo que nacer, para volverme hijo de Dios y no el mentiroso que había sido, fumando con mis amigos, mis amigas, hasta con la novia que tuvo, era bien Motorola. Y fumábamos mota los dos. En lugar de pasarnos el chicle, nos pasábamos el humito. Primera de Juan 3:10. ¿Todavía están aquí, amados? Le pido que el Espíritu Santo cambie muchas cosas y que este día represente algo importante en tu vida. Hay algunos que no, pero otros que sí. Esos son los que van a valer la pena. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Primera de Juan 3:10, Oscar. ¿Sigues ahí? Mueve la mano. ¿Se durmió? Ah, ya te vi. Primera de Juan 3:10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que anda todo chueco y que no ama a su hermano, no es de Dios. Esos son versículos bien claros. Como decía mi maestro en el instituto bíblico, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Son versículos tan claros. Lo vuelvo a leer. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, no has nacido de nuevo. Si puedes juzgar a tu hermano, si puedes criticar, tú no naciste de nuevo. Porque hasta la boca, la manera de hablar nace de nuevo. Hechos 13:9. Es maravilloso el nuevo nacimiento. Es maravilloso el nuevo nacimiento. No solamente es una experiencia por la que pasé. Fíjense lo que me dijo, se los cuento, les cuento algo. Cuando yo me convertí en un grupo de hippies. Todos traíamos la greña y pues andábamos en el mundo hippie en aquellos años. Uno de los que estaban ahí en el grupo de jóvenes, porque eran puros jóvenes, en una calle le decían el grupo de Tlaco, porque estaba en la calle de Tlacoquemécatl, allá en la colonia del Valle.
por un lugar que se llama el Parque Hundido. Por ahí estaba ese lugar. Yo llegué ahí con mi hermana y cuando yo entré y conocí el lugar, pues vi gente de pelo largo, eran los tiempos, eran los años 70. Y entonces algo me llamó la atención, me quedé ahí y bueno, voy a recortar la historia. Uno de las personas que estaban ahí, que yo lo veía con su Biblia y todo, un día nos dijo a un grupo de muchachos que estábamos ahí en ese tiempo, nos dijo, ¿saben qué? Agarró su Biblia y dijo, ¿saben qué? Este libro para mí ya no tiene sentido. Y nos quedamos así. Y dijo, yo no sé ustedes, pero yo ya no quiero nada con ese Dios ni con este libro, porque para mí Dios y este libro es como Mickey Mouse, o sea, es un juego y no quiero nada con él. Y se alejó. Y escúchame, terminó como un drogadicto. Tuvo varias muchachas. Era medio guapetón, así güerito. Digo, no porque me gustara, pero hasta su nombre me acuerdo de él. Jorge, se llamaba Jorge Madrid. Y en su casa era donde se hacían las reuniones, en el garage. Y nos sentábamos en el suelo, me acuerdo, así como en flor de loto. Ahí estábamos sentados. Y un día se paró y lo dijo a los muchachos que estábamos ahí. Esto para mí ya no representa nada, es como un cuento de la Cenicienta, ya se acabó el cuento. Y dejó a Dios, dejó al Señor y se regresó con Adán, y leyendo la Biblia se regresó con el diablo y terminó en el fracaso, terminó como un drogadicto y de fracaso en fracaso con muchachas, fornicando y viviendo una vida loca al estilo, ¿quién? Ricky Martin, ¿no? Terminó loco. Esas son las obras del diablo, que vino para hurtar, matar y destruir. Ahí está una vida destruida. Qué bueno que no le hice caso. Que estaba un hermano que se llamaba Jorge Lozano, algunos lo conocerán. Ese me pescó y me dijo, tú vienes para acá, porque si te vas con este vas a terminar igual. Y de ahí te sacaron. O sea, yo tengo una historia en todo esto, por eso amo al Señor, adoro al Señor, empujé a estos hijos, porque me costó meterlos al cielo. Y dije, a estos o los hago varones de bien o los ahorco. Aquí están vivos. Sí, hicieron sus cosas, ya conocerán, pero alguna vez les dije, ok, vas a huir de mis consejos, hijo, pero de que me arrodille y que hable a Dios de ti, voy a hablarle a Dios de ti. Y Dios empezó a tratar con ellos, porque yo vi como muchos de mis amigos terminaron. Yo vi como muchos de mis amigos terminaron mal. Por eso nos ha nacido un Salvador. Amén. Amén. ¿Le damos un aplauso, Fran? Nos ha nacido un Salvador. Ahora, no creas que no tengo tentaciones y pruebas pues claro. Pero Él no se quedó en pañales en mi vida. El Señor ha crecido. Vamos terminando. Hechos 13:9. Oscar, ¿ya lo pusiste? Bueno, no, ¿saben qué? Ya lo vamos a dejar ahí. Ya, existen los hijos del diablo, pero también existen los hijos de Dios. Y Chihuahuas, había que marcar la diferencia.
ya no soy del mundo, somos del reino de Dios, pertenecemos a un reino. Entonces, por favor, compórtense como lo que somos, hijos e hijas de Dios. Amén. Ok. La última, ¿por qué era necesario que Cristo naciera? Porque el hombre natural, ya lo leímos, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Si se sube el tecladista, ¿dónde estás? Córrele, hijo mío. Juan 3:5. Ok. Juan 3:5. Pónganse de pie. Dice Juan 3:5, respondiéndole al maestro Nicodemo: de cierto te digo, Nicodemo, o Carlos, o pon tu nombre, si no naces de agua, ya nos bautizamos, y del Espíritu Santo. Nicodemo, aunque sepas toda la Biblia, si no naces de nuevo, no entras en el reino de Dios. Es así. ¿Cómo entramos al reino de Dios? 2. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete. Y arrepentimiento es: cree en el Señor Jesucristo y regresa a Dios. Eso es arrepentirse, regresar a Dios. Iba yo en el mundo torcido y regresé a Dios y creí en Él y me enseñó el camino, la verdad y la vida. Y eso cambió todo mi destino, de una historia oscura a una historia de vida, con una preciosa familia y una congregación que tenemos en Santo Domingo, Coyoacán, a la que amo. Y les enseño lo que les enseño, les enseñé esto, porque los amamos. Así que quiero que cierres un momentito. Mañana voy a estar hablando de el resultado de haber nacido de nuevo, ¿qué es? Porque hay un resultado también, pero mañana lo voy a tocar. Pero quiero que cierres tus ojos. Las niñas que cantan, ayúdenos. ¿Ya se fueron? Anda, hija mía, córrenle. Cierra tus ojos. Y con honestidad y sinceridad, acerquémonos al trono de la gracia. Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y Jesús dijo también: arrepiéntete y regresa a Dios. Este es tu momento. Es un paso a la eternidad. Y dile así: Señor Dios, creo en tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste para salvarme de mis pecados.
Perdóname, Señor, por haberte ofendido, porque no te conocía. Pero hoy, en arrepentimiento, yo regreso a ti para vivir para ti. Regreso a ti para vivir para ti por el resto de mis días que me dejes vivir en esta tierra. Y el resto de mis días yo te amaré, viviré para ti, te serviré por el resto de mis días en esta tierra. Puedes levantar tus manos un momento. Díselo. Te amo. Con todo tu corazón. Una vez más, te amo. Te amo. Te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Te amo, te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré, y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Todos, yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Díselo con convicción.
y te amaré hasta el fin. Aleluya. 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 Y Padre, esta tarde, junto con mis hermanos y mis hermanas, declaramos que tenemos una nueva historia porque nos nació un Salvador y ahora pertenecemos al reino de Dios. Somos hijos e hijas de un gran Dios. Amén. Aleluya. Gracias.